Continuando con la exposición, siendo que se ha cortado el sistema y ya no puedo compartir las diapositivas en la pantalla, vamos a continuar con la exposición hablando sobre los distintos registros que se hacen en la oficina, en las oficinas registrales. Vamos a tener el registro de la compra-venta, que es un contrato bilateral oneroso en el cual una de las partes se obliga a dar algo a favor de otra. En cuanto a los requisitos de la compraventa, vamos a tener el título de transferencia, el impuesto anual, el impuesto a la transferencia, que viene a ser el de la última gestión. Tenemos el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal. Vamos a tener el certificado catastral también. Esto es dependiendo de cada municipio. Vamos a tener las fotocopias de carnet de los compradores y vendedores. Y en el caso de las personas jurídicas, estableceríamos el NID. Estos van a ser presentados en la ventanilla de, de derechos reales, en las cuales tienen que adjuntar las copias respectivas. Vamos a hablar sobre los requisitos de la inscripción de un anticipo de legítima, que esta es una transferencia. Este es una transferencia o herencia anticipada que los padres otorgan en vida a favor de sus hijos. En esta los requisitos son la escritura pública de anticipo de legítima, igual el impuesto anual de la última gestión, impuesto a la transmisión gratuita, que vendría a ser el formulario 430 de impuestos nacionales. Vamos a tener que adjuntar el plano aprobado. Vamos a adjuntar las fotocopias de cédula de identidad y al igual hay que presentar con las copias respectivas. Vamos a hablar sobre la venta de una propiedad agraria, que esto mayormente se ve en los municipios de las provincias. La venta de propiedad agraria es la venta de la propiedad otorgada por el Estado, o sea, es aquella dotación que da el Estado. Acá se presenta el título de transferencia, el formulario 430 de impuestos nacionales, el certificado de catastro, el certificado de transferencia emitido por el INRA. Igual se presentan las cédulas de identidad. Vamos a hablar sobre la venta con pacto de rescate, que es la compra-venta de un bien inmueble en virtud de la cual el vendedor se reserva el derecho de rescatar el bien inmueble vendido mediante la restitución del precio y los reembolsos previstos por ley. En este caso, los requisitos que tiene que presentar el usuario a ventanillas de derechos reales es la escritura de compra-venta con pacto de rescate, el impuesto anual de la última gestión, impuesto a la transferencia, el plano aprobado, el certificado catastral, la cual tiene que estar a nombre del comprador o vendedor, las fotocopias de carnet de vendedores y compradores. Y en el caso que fuera una persona jurídica, el NID. Vamos a hablar sobre el cambio de razón social. El cambio de razón social es el registro de la modificación del nombre de una persona jurídica, no implicando así el cambio de titularidad. En esta se establecen tres requisitos, el cual es la escritura pública o judicial de cambio de razón social, el impuesto anual, que igual tiene que ser de la última gestión,
y el NIT. Vamos a hablar también sobre las transmisiones gratuitas. Las transmisiones gratuitas son el registro de títulos de transferencia de bienes inmuebles por transmisión gratuita. En cuanto a los requisitos para este registro, se tiene que presentar el título de transmisión o reconocimiento de derecho propietario, el impuesto anual de la última gestión, impuesto a la transferencia gratuita, el formulario 430, el plano aprobado por el gobierno autónomo, el certificado catastral y las fotocopias de carnet. Vamos a hablar sobre la matriculación de inmueble. Para la matriculación de inmueble, lo- ya sea de partida one o registro de libros, vamos a establecer los requisitos de el título de la propiedad, las cédulas de identidad, el NID, si se tratara de una persona jurídica, los planos, los planos aprobados por el gobierno autónomo municipal y el impuesto de la última gestión. Vamos a hablar sobre la matriculación, inscripción y transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades territoriales autónomas. La matriculación, la matriculación e inscripción de propiedades de bienes del Estado en sus distintos niveles de gobierno es aquel trámite mediante el cual se registra el derecho propietario de bienes de dominio público y bienes de patrimonio institucional a su favor, en virtud de una ley de la entidad territorial autónoma correspondiente y una ley de la entidad territorial autónoma correspondiente aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En cuanto a los requisitos para este registro, tenemos la ley de la entidad territorial autónoma correspondiente. En caso de registro de propiedades a favor de cualquier entidad territorial autónoma, así también tenemos la ley de la entidad territorial autónoma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el caso de enajenación de bienes de dominio público a favor de terceros y bienes inmuebles de patrimonio institucional, vamos a adjuntar el plano aprobado por la entidad competente u otro documento técnico, el cual respalde sobre la propiedad, desde que tenga la propiedad sobre el territorio. Vamos a tener el número de identificación tributaria que vendría a ser el NIT. Vamos a tener las cédulas de identidad del ejecutivo de la entidad territorial autónoma correspondiente. Vamos a adjuntar la certificación de no afectación emitido por la entidad territorial autónoma, la cual tiene que ser presentada igual con las fotocopias respectivas. Vamos a hablar también así sobre la inscripción de una fusión, Este registro es voluntario o judicial de dos o más inmuebles colindantes, generando así un solo registro. Para esto se tiene que presentar la escritura pública de fusión, los folios reales originales de los inmuebles a fusionar,
el certificado catastral y plano de fusión, en la cual tienen que mencionar ambas matrículas, la cédula de identidad de los propietarios. Ahora vamos a hablar sobre la inscripción de la usucapión. La inscripción de una usucapión es aquel modo de adquirir la propiedad de un bien inmueble por el transcurso del tiempo mediante un proceso judicial, en la cual el usuario tiene que presentar en ventanillas igual el impuesto anual de la última gestión, la provisión ejecutoria o sentencia ejecutoriada legalizada, está en 2 ejemplares, pudiendo también presentarse dichos documentos protocolizados ante la Notaría de Fe Pública. El impuesto a la transmisión gratuita, que vendría a ser el 430, y el formulario de gobernación, que es el 01. El plano, el cual tiene que estar legalizado por el juzgado, y el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal. Las cédulas de identidad de los usucapientes. Como otro registro vamos a tener la adjudicación judicial. Este es un registro de un proceso judicial donde un bien inmueble es adjudicado judicialmente hacia un tercero, quien adquiere los derechos y obligaciones del inmueble. En este caso, los requisitos son la escritura pública de adjudicación judicial, el impuesto anual, el impuesto a la transferencia y las fotocopias de cédula de identidad. En cuanto a las vamos a tener las inscripciones de división y partición, el cual es un registro de un inmueble urbano o rural, en las cuales esta puede ser en la vía voluntaria o judicial, mediante el cual se va a generar una nueva matrícula para cada lote de terreno particionado, quedando la matrícula madre no vigente y como antecedente dominial de las nuevas matrículas creadas. Los requisitos para las divisiones y particiones van a ser la presentación de la planimetría o plano general aprobado, la resolución técnica administrativa u ordenanza municipal, el certificado catastral en los municipios que cuenten con el mismo, las cédulas de identidad, la provisión ejecutoria o resolución judicial legalizada en 2 ejemplares, o así también la escritura pública de división y partición. En cuanto a otros registros, vamos a hablar también sobre el cambio de jurisdicción. Este registro es el cual procede a la creación de un nuevo número de matrícula correspondiente a la jurisdicción en la cual se haya ubicado un determinado inmueble. En esto, los requisitos a presentar en la oficina registral es el título de propiedad con el que se adquirió la propiedad,
la escritura pública de aclaración del cambio de jurisdicción, el folio real vigente, la cédula de identidad del propietario, el certificado jurisdiccional o plano georreferenciado, el impuesto anual de la última gestión, el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal o en algunos casos el certificado catastral. En caso de tratarse de dos diferentes municipios, debe adjuntar ambas certificaciones de ambos municipios. En el caso de que la propiedad contara con algún gravamen, tiene que presentar así la carta de autorización de arrastre de gravamen. En este caso vamos a hablar sobre la cesión de áreas del gobierno autónomo municipal. En cuanto a las cesiones de áreas al gobierno autónomo municipal, es aquella transferencia a título gratuito de una determinada superficie a favor del gobierno autónomo municipal que corresponda a efectos de aprobación de un proyecto de planimetría de una urbanización, misma que es destinada para áreas verdes, equipamiento o vías, en donde se presenta la escritura pública de notaría de gobierno sobre la cesión de áreas al municipio correspondiente, la cédula de identidad del cedente, el NID del gobierno autónomo municipal correspondiente. Estos igual se presentan ante ventanilla con las copias respectivas. Sí, también vamos a hablar sobre la matriculación de títulos ejecutoriales del INRA. Este es un registro de la propiedad agraria que consiste en el traspaso y volteo de datos enviados por el INRA al sistema actual del folio real, otorgándole así un número único de matrícula, en la cual los requisitos son el título ejecutorial otorgado por el INRA, en el cual tiene que estar mediante el medio digital o magnético que contenga el DNSS de los títulos ejecutoriales de propiedades saneadas por el INRA. Esto se registra en coordinación con el INRA de las dotaciones que otorga el Estado a los usuarios. Matriculación de los títulos del Instituto de Colonización. En este caso, los títulos otorgados por el Instituto de Colonización, los mismos son registrados en el sistema previa certificación del INRA que acredite la titulación válida, requisito con el cual se le otorga un número único de matrícula. En estos casos se presenta el título ejecutorial otorgado por el Instituto de Colonización, el certificado de que el predio no se encuentre en proceso de saneamiento, el certificado georreferencial aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal, el comprobante de pago de impuesto anual y las fotocopias de cédulas de identidad.
Vamos a hablar sobre la inscripción del cambio de tipo de inmueble. En este caso es la aclaración o actualización del tipo de inmueble de lote de terreno a casa, edificio o condominio. En este caso, se va a presentar la escritura pública de cambio de tipo de inmueble, el impuesto anual de la última gestión, el plano aprobado de construcción, el certificado catastral y las cédulas de identidad. Bueno, creo que no tengo buena señal. La conexión se está cortando. Concluyo con la exposición y estando atenta a las preguntas que se me realicen.
Buenas noches, estoy atenta a las preguntas que ustedes tengan. Mm. Buenas noches, estoy atenta a las preguntas que tengan. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. Lo siguiente, doctorita, a lo que nos ha ido explicando, los requisitos que nos piden en derechos reales, en algunas oportunidades nos piden cosas que, digamos, documentaciones extras, como por ejemplo, una vez a mí me ha tocado ir a hacer el trámite de que era que cuando dicen no predio, que no es urbano, no sé, algo rústico, me han solicitado en esa oportunidad una resolución del Gobierno Autónomo Municipal del Alto y me han dicho que eso lo tendrían que tener en la subalcaldía y lamentablemente en la subalcaldía del Distrito 5 no lo tenían. ¿Por qué? No sé. La cosa es que me dirigí al Hachauta y logré conseguir esa resolución de toda la urbanización, ¿no? Porque era algo que no se tenía muy sustentado, digamos, en la subalcaldía. Entonces, cuando nos piden solamente eso es para predios rústicos o digamos tal vez en otras figuras que nosotros presentamos a derechos reales, nos pueden solicitar otro tipo de documentación aparte de lo que se pone, no se publica en los ventanales de derechos reales. Es mi consulta, doctora, por favor. Bueno, en estos casos es dependiendo a cada caso, ya que cada trámite es único y por lo cual, conforme a la revisión de la documentación y al sistema, se va pidiendo ciertos requisitos, los cuales evidentemente no están en los ventanales de las oficinas, ya que para la seguridad de nosotros, los funcionarios, pedimos ciertos respaldos. Ahora, en el caso de lo que usted manifiesta en cuanto a la resolución técnica administrativa que solicitan en el alto, esto va en predios de los cuales se encuentran, más que todo, las ordenanzas municipales sobre áreas que están, en este caso, achuradas, como lo dice así, en el Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Cada registro, cada trámite en realidad es único, por lo cual a veces se piden ciertos requisitos que no está establecido en realidad, porque es de manera genérica el cual establece el acuerdo de derechos reales.
Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consultita. Quería consultarle si, bueno, sabemos muy bien que en toda Bolivia existe asientos de derechos reales y quería consultarle si estos asientos de derechos reales pueden firmar acuerdos o convenios con los gobiernos autónomos municipales para el mejor funcionamiento del tema del control de los datos técnicos en los trámites administrativos que realiza derechos reales. Entonces, eso era mi consulta, si es que podían firmar acuerdos o convenios interinstitucionales. Sí, se firman acuerdos, se firman estos tipos de acuerdos, pero en consenso en realidad con el Consejo de la Magistratura, ya en distintas reuniones que se tienen en coordinación con los municipios. ¿Y existen requisitos, doctora? ¿O cómo hay que solicitar para que exista un mayor control, digamos, ¿no? En los trámites. ¿O cómo se solicita? ¿Qué procedimiento se cumple? Todo ello. Ya, estos acuerdos se hacen en coordinación con la Dirección Nacional de Derechos Reales. Esta tiene que ser tiene que solicitarse al Director Nacional de Derechos Reales. Se hace llegar la nota que se quiere coordinar con el municipio para poder reunirnos y llegar así a poder coordinar ciertos detalles y establecer o dar lugar posteriormente a que se establezca una circular, el cual va a ser conocimiento o se va a poner en conocimiento a las oficinas registrales para que posteriormente estos sean notificados a los funcionarios. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Quien habla es la abogada Virginia Vargas. Eh, Ha indicado que para la matriculación se debe adjuntar, para la matriculación de partidas del libro y de la tarjeta WANG, se debe adjuntar un plano aprobado, aparte de los requisitos, de los demás requisitos. Quisiera que me aclare ese aspecto, por favor, doctora. No sé si he entendido mal. Ya en el caso de las matriculaciones, si bien algunos no cuentan con lo que es el plano aprobado, ya que son registros antiguos, en estos casos se puede adjuntar, y bueno, es por lo que se pide ya en realidad en las oficinas registrales, el impuesto anual de la última gestión, ya que se va a generar el folio para que posteriormente puedan ustedes adquirir el plano con el folio en en los gobiernos autónomos municipales. En realidad, eso es lo que se pide, el último impuesto. Con eso nosotros verificamos que la propiedad
sí está, o sea, sí tiene la posesión y el registro en el, o sea, sí están empadronados en el gobierno autónomo municipal. Si bien no se presenta el plano, sí o sí tienen que adjuntar el impuesto anual de la última gestión. Mm, eh, doctora, usted ha indicado claramente que para la matriculación de las partidas del libro y de la tarjeta WANG se debe adjuntar la escritura pública, las fotocopias de carnet y el plano aprobado. Esa es mi consulta. ¿Es lo correcto, doctorita? Claro, en los requisitos conforme al acuerdo establece un plano aprobado. Está establecido ¿Qué número de acuerdo es? ¿Me puede mencionar, por favor? claro, el acuerdo que regula esto es el acuerdo 253 quebrado 2023, que está en la página igual del Consejo de la Magistratura. Muchas gracias, doctora. Doctora, Doctora, buenas buenas noches. noches. Va a disculpar que lo moleste. Doctorita, bueno, si bien tenemos el acuerdo 253 quebrado 2023 que ha emitido el Consejo de la Magistratura, bueno, se establece ciertos requisitos para todos los trámites administrativos que realiza derechos reales. Bueno, se ha podido ver que en algunos asientos jurisdiccionales de derechos reales se ha podido evidenciar de que eh, no están cumpliendo a cabalidad, digamos, en cuanto a los requisitos. Sin embargo, están pidiendo otros requisitos adicionales al acuerdo eh, 253-2023. ¿Eso es factible o hay otros circulares o otras resoluciones quien está validando, digamos, a otros requisitos que se está pidiendo en ventanilla? Eso es mi consulta, doctorita. Ya. Si bien establecen el acuerdo establece ciertos requisitos, estos son de manera general. Ahora, como anteriormente se mencionaba, si se solicitan otros registros, esto es independiente a cada trámite. Esto debido a la revisión del folio en el sistema, por lo cual se solicitan ciertos otros requisitos adicionales. Todo esto para un correcto registro. Hay cada trámite es distinto en realidad, por lo cual se piden otros requisitos. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, la consulta sería, para el cambio de nombre en derechos reales nos piden como requisito el plano visado, pero justamente hay urbanizaciones que están tal vez observadas por duplicidad de dueños. En este caso no dan curso para hacer el trámite del plano visado. ¿Cómo se podría solucionar este tema en la alcaldía? Tal vez con un certificado de tradición. En este caso, sí, pueden presentar a la alcaldía el certificado de tradición, que en la mayoría de los casos es lo que la alcaldía solicita en realidad. Todo esto para verificar el tracto sucesivo del bien inmueble. Es lo que la alcaldía mayormente en todos los inmuebles, sobre todo en el alto, es lo que solicita a derechos reales. Presentando esto, doctora, no tendría ninguna objeción para darnos el plano visado en distintas alcaldías, ¿verdad? Exacto, sí. No, no, no les tendrían que objetar. Perfecto, doctora, muchas gracias.
Doctora, muy buenas noches. Una consulta. En el caso de las aclarativas en cuanto a la ley 247 y ya la ley 1227, ¿esto aplica a tanto áreas urbanas como área rural en su registro? Bueno, en este caso, la ley 247 se establece que son para áreas urbanas destinadas a vivienda, por lo cual no aplicaría lo que ven a ser en cuanto a áreas rurales. ¿Y cuáles serían entonces los requisitos para una actualización o una corrección de una propiedad rural? En este caso, tendría que irse vía judicial para que se haga ya la corrección, la cual está solicitando. Porque tengo entendido también que el INRA es el que da una resolución. En cuanto a los registros y correcciones que realice el INRA, emite una resolución administrativa. Esta, en la mayoría de los casos, se corrigen en cuanto a los datos de identidad en el estado que tenga en cuanto a su estado, en cuanto a nombres que ha incurrido en error el INRA. Más que todo son errores que comete el INRA al momento del traspaso al folio real. Pero esto lo hace el INRA mediante una resolución administrativa. ¿Tienen otras preguntas? Licenciada, doctora, perdón, buenas noches. Otra última consultita. Quería consultar en cuanto los registros que realiza Derechos Reales, en cuanto a aquellas urbanizaciones o zonas, digamos, ¿no? Que no están catalogados todavía dentro del área urbana homologada, ¿son pasibles a registro, por más que tengan ordenanza, ley o resolución municipal? En realidad,
no son sujetas al registro, ya que tienen que cumplir con lo que establece el gobierno autónomo municipal. Tienen que, la alcaldía en realidad es la encargada de solucionar dicho problema, de lo cual no están en la mancha urbana como tal, o no pueden urbanizar eh, en cuanto al predio. Sí o sí tienen que tramitar o concluir en el gobierno autónomo municipal, ya que no cumplirían así con los requisitos exigidos, ¿no? Por derechos reales. Claro, no, porque el primer paso, digamos, para poder entrar dentro, digamos, o catalogarle a una determinada área es el área urbana homologada. Entonces, con el área urbana homologada recién se puede, pues, categorizar como área urbana dentro de una área urbana de un municipio, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, se ha podido evidenciar que se hacen los registros, ya, no solamente, digamos, asientos jurisdiccionales de derechos reales que existen, tanto sean rurales o provincias, aún así se han hecho los registros, ¿no? Pero estos no llevan el tema de que están catalogados todavía como área urbana homologada. Entonces serían sujetos a observación por derechos reales, ¿no, doctora? Sí, sí, en realidad sí, porque si no tienen los requisitos, si no tienen la homologación, tampoco tienen la sesión respectiva que se hace en cuanto a las urbanizaciones, o sea, no tienen el respaldo técnico en realidad. No, por lo cual no se va a poder hacer el registro respectivo. Doctorita, pero si en este caso ya se ha generado, digamos, una matrícula, ¿sería válido? Porque tenemos que entender que el decreto 2960 que determina el procedimiento a las homologaciones son recientes, ¿no? Y estos registros, digamos, que le estoy mencionando en cuanto a urbanizaciones o zonas que no están dentro del área urbana homologada, ya son anteriores, digamos, son sujetos anulables o alguna observación. Si bien son registros anteriores y ya cuentan con un folio, estos son presentados a la alcaldía, en el cual, en coordinación con Derechos Reales, tendrían que informarnos sobre el sector o la urbanización, la cual, porque hay movimientos, ¿no? Como se tiene conocimiento, en los cuales recién se está ampliando la mancha urbana y por lo cual recién se están empezando a homologar. Entonces nos ponen a Derechos Reales, ponen en conocimiento, la alcaldía nos pone en conocimiento con notas en realidad que nos hacen llegar para nosotros también informar sobre este detalle, sobre si ya se ha generado matrícula para así no crear una sobreposición o generar avasallamientos incluso.
Bueno, en vista que no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias por estar presentes en este Doctora, yo curso. tengo una pregunta, por favor. Claro, dígame. Doctora, Claro, dígame, ¿cuál es la pregunta? doctora, una compraventa, eh, una minuta de compraventa con su pago de impuesto, reconocida mediante medida preparatoria en las firmas y rúbricas, es sujeto a registro en derechos reales. Procede su registro de una medida preparatoria de compra-venta directamente. Mm, ¿Me vuelves a repetir la pregunta? ¿Estás juntando el impuesto? Es una compraventa con medida preparatoria. ¿Es suficiente para registrar en derechos reales? ¿Procede, doctora, ese registro? Tiene que adjuntar para el registro de una medida preparatoria, si bien la hace vía judicial, asimismo tiene que adjuntar los otros requisitos. Tiene que adjuntar su impuesto, tiene que adjuntar las fotocopias de carnet, tiene que adjuntar el plano, o sea, en base a todos los requisitos solicitados. No solamente es presentar la medida preparatoria como tal. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, lo siguiente, para tener audiencia con ustedes, ¿qué días y en qué horario se puede ir? Doctorita, disculpe. Bueno, en la Oficina de Derechos Reales del Alto, las audiencias son los días jueves por la mañana, desde las 8:30 hasta mediodía. Muchas gracias, doctora, porque tengo algunas observaciones para pasar a dilucidar esas preguntitas también allá. Muchas gracias. De nada. Bueno, entiendo que no hay más preguntas. Muchas gracias por asistir al curso y espero haber respondido las dudas que hayan tenido ustedes. Gracias, hasta luego.